Romanticismo. Cuando te digo esta palabra, piensas en flores, en San Valentín, en parejas felices. Pues error. El romanticismo no va solo de eso, de lo que piensas románticamente, lo que se crea ahora mismo, sino también habla de tempestades, locura, libertad individual y drama existencial y cosas así que explicaré más después. Y gente muy intensa que actualmente los llamaríamos los emos del siglo XIX aproximadamente, porque es mediados del siglo XIX, pero más o menos. Aunque sea raro esta definición que yo, una random de YouTube, te acabo de decir, te puedo asegurar de que estoy hablando con fundamentos, ya que hago Fonaments de les Arts, que es una asignatura en el bachillerato artístico aquí en Cataluña que se utiliza para las PAU, y soy estudiante de segundo de bachillerato artístico, como he dicho, y aunque no tenga titulación de Bellas Artes ni nada así, te puedo explicar lo que es necesario o lo que yo he necesitado para sacar buena nota en un examen tipo selectividad. Así que hoy en el Templo de la Imaginación te voy a explicar qué es el romanticismo, más o menos, sin tecnicismos, bueno, un poquillo para que quedes bien en el examen o sepas explicarlo de manera general, porque al menos con mi profesora que estoy haciendo actualmente no es necesario algo tan súper puntilloso como los pobres de historia del arte, así que voy a hacer una explicación para que cualquiera lo pueda entender. Por si te da curiosidad de saber el significado del término romántico más que romanticismo, según nuestra querida y amada RAE, o deberíamos decir DRAE porque es el diccionario, lo necesitamos, no entenderás ni una puta mierda sin nada de contexto, ya que la primera y la segunda acepción dicen literalmente 1. Perteneciente o relativo al romanticismo o sus modos de expresión. 2. Seguidas del romanticismo o de sus modos de expresión. Gracias, RAE, por ser redundante. Bueno, como decía, intro. ¿Qué es el romanticismo? No voy a hacer una pesada y repetir otra vez la definición de la RAE, sino lo explicaré a mi manera. Para algo estoy haciendo este vídeo, aparte para repasar un poco. El romanticismo no es un movimiento con características muy formales, haciendo que sea un poco liante si te lo voy a explicar ahora, pero bueno. Ya que la definición más realista del romanticismo es decirle al neoclasicismo que me paso tus reglas estrictas por donde yo me sé, ya que el neoclasicismo es el movimiento artístico antes del romanticismo, obviamente. Y puede sonar raro, pero yo cuando estaba pensando este guión pensé, el romanticismo es el hijo rebelde del neoclasicismo, porque le da la contraria en todo, no en todo, pero intenta darle la contraria, romper los moldes, como se dice. Si sabéis algo de arte, debéis saber el típico concepto popular de que el arte es un péndulo, ya que pasamos de un movimiento que puede ser muy bello, que quiere el equilibrio, como es el neoclasicismo, al romanticismo, que pasa a ser romper, destrucción. Bueno, eso es más Friedrich, pero bueno, da igual. O por ejemplo, este péndulo también pasa con otros movimientos, porque antes del neoclasicismo está el barroco, que es bastante oscuro y no es como el neoclasicismo. En cambio, el renacimiento, el renacimiento, que es antes del barroco, se parece mucho al neoclasicismo, y el renacimiento se basa en la época Grecia clásica, así que está todo muy conectado. Pero bueno, solo era una curiosidad. Pero no recomiendo poner un examen, ni mucho menos que el romanticismo no tiene características formales. Y os quedéis así de anchos, es que no tendría sentido entonces el examen. Pero bueno, hay características que
se puede decir del romanticismo, pero se dividen bastante por los países. Se puede decir que aparte de ser un movimiento de principios del siglo XIX, en contraposición de las reglas racionales del neoclasicismo, queda muy bien en los apuntes decir eso. Hay que entender que a los románticos les gustaban unos temas muy concretos. No mucho, pero les gustaba explorar nuevas realidades como lugares exóticos, tempestades, lo desconocido en general. Ya que en esa época una cosa que es bastante recurrente en los artistas es la naturaleza. Paisajes, pero no simplemente paisajes porque sí. Sino hay algunos, por ejemplo Friedrich, que después hablaré, muestran la inaccesibilidad, lo inhóspito y lo majestuoso que son los paisajes, ya que en muchas obras o se intenta mostrar lo aventurero de los paisajes o se intenta mostrar lo pequeño que es el humano a comparación de lo maravilloso que es la natura, o cómo la naturaleza es tan importante que nosotros somos inferiores, como si no fuéramos nada. Todo esto que he mencionado está muy relacionado con la actitud idealista, donde mi valor favorito de la vida está representado, que es la libertad. Bueno, como decía, la libertad es muy importante, ya que si nos ponemos de referentes, después voy a explicar un poco más el referente histórico, pero se habla mucho de la libertad individual y nacional porque se habla de, estamos situados en la Revolución Francesa. Y obviamente, si sabéis un poco de historia, la libertad es un valor súper relacionado con el romanticismo. Que el romanticismo, aparte de ser relacionado con la Revolución Francesa y la Revolución Inglesa, la Segunda Industrial, también está relacionado con una cosa que se estudia también al mismo tiempo en bachillerato, que es la Restauración Borbónica, aquí en España. Pero bueno, ahora paso más a fondo, muy poco, la parte más histórica. Que me he olvidado. Que digo esto de libertad porque habla mucho de la libertad individual, porque quieren demostrar, no, explorar sitios desconocidos. En cambio, también se habla de la libertad, tanto individual, que es esta, como la individual nacional, porque muchos artistas buscan el pasado, las ruinas, para demostrar de manera idealizada sus países. Para entender el romanticismo, como he dicho, hay que entender que no nació de la nada, sino que fue un hijo de su tiempo. Su origen fue muy tormentoso y revolucionario, como he dicho antes. Obviamente porque está basado en la Revolución Francesa. Digo esto de la Revolución Francesa porque Europa hasta el momento vivía bajo el paraguas de la Ilustración, que es una época bastante... Supongo no hace falta que explique la Ilustración. Y su brazo artístico es el neoclasicismo, como he explicado antes. Y ese mundo aspiraba más al orden, la lógica, y todo estuviera en su sitio, al menos la parte artística. De manera racional, equilibrada y todo controlado, todo como es el neoclasicismo. Que no tengo nada en contra del neoclasicismo. Su arte es muy bonito, pero como estamos hablando del romanticismo, el problema es que la realidad de ese momento ya no era como se quería mostrar. Es decir, el romanticismo fue el hijo de su tiempo porque quiere romper los moldes. Al romperlos, los artistas quieren mostrar cómo estalla la Revolución Francesa, cómo estalla la Revolución Industrial que ha transformado el mundo, y todo esto se muestra cómo ya no buscan el orden tan establecido y buscan más su libertad, tanto artísticamente como en sus obras, buscando sus paisajes y ya no siendo unas copias todas del neoclasicismo, porque el neoclasicismo, la base, ¿por qué odiaban tanto los románticos el neoclasicismo? Porque ellos, los neoclásicos, utilizaban formas matemáticas o diferentes cosas para hacer composiciones muy bonitas, pero que no daban dinamismo ni la libertad que ellos buscaban en crear cosas nuevas.
Y ahora que he dado un contexto general, ya podemos entender de verdad qué fue el romanticismo de manera histórica. Ahora que os he dado la chapa explicando en general el romanticismo, vamos a ver unos ejemplos diferentes que yo he estudiado un poco, no mucho, pasé un mes creo, o un mes y algo haciendo el romanticismo. Y vamos a hablar de diferentes países que hay referentes románticos. Porque el romanticismo, como es un capullo, aparte de no tener unas características muy formales, va cambiando según el país, haciendo que sea para matarles. Los dos grandes referentes franceses del romanticismo son Delacroix, con La libertad guiando al pueblo, y Géricault, con La balsa de la medusa. Estos artistas son muy bonitos, pero siempre he tenido un problema cuando los estaba estudiando, y el otro día haciendo el guión tengo que mencionarlo, ¿vale? Porque su dibujo es muy similar al neoclasicismo, pero se les considera romántico. Supongo que alguien que se dedique a esto de analizar cuadros me lo podrá explicar, porque hay muchas imágenes de, por ejemplo, tengo uno en el libro de texto, bueno, el libro digital que tengo, del Géricault con La balsa de la medusa, donde se ve todas las líneas de composición triangulares y no sé qué, y eso solía ser más del neoclasicismo, aunque no es solo del romanticismo, pero bueno. Pero creo que tengo una explicación, al menos mi propia explicación, pero hay que saber que estos dos autores son románticos y hay que saberlo, sí o sí, porque, a ver, La libertad guiando al pueblo es una muestra de la libertad, obviamente, como dice el nombre, porque en este cuadro la figura central es de manera alegórica una representación de la libertad en esa mujer. Pero no solo la libertad individual, sino la nacional, ya que lleva la bandera de Francia. Y seguido por diferentes clases sociales, la burguesía, artesanos y jóvenes que empezaban gracias a la revolución industrial más. Así que se podría considerar que son románticos, aunque yo no sabría explicarlos por qué se les considera, pero hay que saber que lo son. Y estas dos obras son muy clásicas de este movimiento. Alemania es el país causante que yo y medio mundo que ha estudiado el arte cree que el romanticismo va de tempestades y que los románticos son unos emos. Digo esto porque Caspar David Friedrich, que es el mejor artista, bueno, el más famoso del romanticismo y el único alemán que he estudiado, siempre dibujaba paisajes nevados, la naturaleza es sublime. Eso es una palabra muy importante del romanticismo, lo sublime. La inmensidad y majestuosidad, como he dicho, del humano, que es pequeño a comparación de lo enorme y majestuoso que es la naturaleza. Y esto se muestra mucho en una de las obras más míticas de historia del arte y una de mis obras favoritas, El caminante en un mar de nubes. Una obra donde el personaje principal, obviamente el caminante, es el ideal de la libertad individual. Representa una y otra vez el movimiento artístico. Es la obra por excelencia de este movimiento. Porque observa el mar de nubes, obviamente, de manera aventurera. Tanto que el otro día cuando estaba mirando el cuadro dije, esto me recuerda a la escena de principio de Indiana Jones. Indiana Jones mirando la montaña, creo que es de Paramount. No sé, no sé, acuerdo de qué era la montaña, pero mirando la montaña de espaldas, modo aventurero total. Y yo pensé que había mucho paralelismo con este cuadro. Y hasta cierto punto sí, en la Arca Perdida. Pero bueno, como decía, el mar de nubes también tiene otra característica clara del romanticismo, ya que observa lo desconocido y exótico, como le encantaban a los pintores, ya que el mar de nubes es un sitio que es como un mar de nubes, es pseudo literal porque hay nubes y es un mar, pero también se puede coger más a lo alegórico, es un intermedio bastante para dejarlo exótico y que no sepas qué narices es.
dejando la obra en sí, esta obra tan bonita, volvamos a Friedrich. Dibujaba, como he dicho, montañas nevadas y tempestades, no solo porque el clima de Alemania era una mierda, supongo, porque no creo que hiciera mucha calor en Alemania en el siglo XIX, sino porque era otra característica del romanticismo, que era, porque estuve leyendo en foros y aparte de mis apuntes he estado repasando, que tratan el yo interior, la psicología del autor. Y leyendo en foros vi que Friedrich lo consideran depresivo en esa época. Bueno, supongo que fue toda su vida depresivo, porque no cambió mucho nada. Pero digo, que la depresión influyó mucho a sus obras, haciendo que sean a veces deprimentes. Hay algunas que no, pero algunas son deprimentes, mostrando el interior de las personas con sus cuadros, ya que querían mostrar lo desconocido, y lo desconocido en esa época era tu yo interior, y también se relaciona con la libertad individual. Y este autor también le gusta hacer a los personajes o de espaldas, como el caminante, o pequeñines, que se pierdan entre las montañas o el bosque directamente, que se pierdan en el paisaje. Porque, como he dicho, muestra que el personaje es pequeño, no solo literalmente, sino también simbólicamente contra la naturaleza. En conclusión, este autor es introspección existencial sobre el yo y la naturaleza, y aparte de mezclado con el clima de mierda de Alemania. Bueno, ahora que hemos visto características generales, ahora vamos al país donde se puede ver el romanticismo. No tiene características marcadas. Este es el país que menos estudié. Simplemente dijimos nombres y un poco y ya está, a tomar por saco. Es un poco liante los ingleses, ya que lo que les caracteriza a los British es la diversidad. Puede sonar raro, pero explicando un poco los autores, un poquillo, no mucho, porque como he dicho, no soy historiadora ni super estudiante de arte, así que vamos a ver las características de cada autor, porque hay varios y son importantes saberse los nombres porque después tienen repercusiones en otros movimientos y cosas así. Uno de los más importantes es Constable. Constable, creo que se pronuncia así. No sé, en inglés no se me da bien. Que hacía paisajes como Friedrich, pero Constable hacía una naturaleza amigable o bucólica. Bucólica, sí. Si queréis quedar bien, decir bucólico. Yo hasta hace poco no sabía qué narices era bucólico. Lo veía en todas partes y no sabía qué era. Bucólico es paisaje idealizado, como son los cuadros de Constable. Y un dato curioso que vi hace tiempo es que actualmente, hasta hace poco, estaban haciendo una exposición comparando dos autores del romanticismo, Constable y Friedrich. Y me molaba el artículo que comparaba, decía que eran 200 obras de todo su gamaje artístico, pero en ningún momento decían que eran románticos. ¿Cómo comparas dos artistas románticos que son para ver sus características según el país y no lo comparas diciendo eso en el puto artículo? No sé quién lo escribió, pero lo escribió mal. Dejando mi cabreo al lado. Constable, aparte de que pintaba paisajes mostrando Inglaterra, tanto ruinas como paisajes más bonitos del campo y no sé qué, hay que tenerlo en mente, recordado, porque anticipa la escuela de Barbizon, que es un antecedente directo del impresionismo. Y el impresionismo después hace muchas cosas, porque el impresionismo después hace a los postimpresionistas. Hola. Y después los postimpresionistas son referentes para las primeras vanguardias y vamos así. Pero bueno, hay que tenerlos en cuenta. Los prerrafaelitas son un grupo dentro. Aquí están los románticos. Aquí hay los prerrafaelitas. Porque son un grupo de artistas poco raro. Porque su dibujo me recuerda más al neoclasicismo. Sí.
varios me recuerdan al neoclasicismo, porque obviamente el neoclasicismo no se murió cuando empezó el romanticismo. Por ejemplo, cuando pintaban Delacroix y Géricault, al mismo tiempo estaba Ingres, que ese era neoclásico en la misma época. Así que es normal que el arte se parezca en algunos momentos, pero los prerrafaelitas es diferente porque se parecen. Se parece al neoclasicismo, aunque sean románticos, hay que tenerlo en claro que son del romanticismo. Hay que tenerlo claro porque su nombre este grupo viene de antes de Rafael, el célebre pintor del Renacimiento y Tortuga Ninja Roja, creo. Bueno, como decía, porque coge mucho la estética del Renacimiento, y el Renacimiento, bueno, el neoclasicismo está basado en el Renacimiento, así que es obvio que se parezcan, pero bueno, porque ellos cogían temáticas mitológicas, clásicas digo, de mitología más griega, romana y así, religiosos como los ángeles, y son unos frikis idealizando la Edad Media, porque son los típicos autores, porque he visto varios vídeos de gente comparando, mira qué cuadro tan bonito que se supone que es de la Edad Media, mira este cuadro que en verdad es de la Edad Media y es una mierda. El que es bonito es del romanticismo de los prerrafaelitas, así que no hay que comparar. Dos autores que a mí me gustan dentro de los prerrafaelitas y que hablemos un poquito son John Everas Milies y Dante Gabriel Rossetti. Creo que Rossetti era el que me gustaba más, pero bueno, los cuadros son muy bonitos de ambos y de todos los prerrafaelitas en general. Y ahora dos autores que son importantes, pero no los estudié casi, solo hablamos su nombre y por qué hablábamos de ellos, ya está. Así que voy a hacer eso. Son relevantes más o menos para el movimiento, obviamente son relevantes porque seguro que hay libros explicando toda su historia y sus cuadros son bastante llamativos para la época que es, y eso es lo que demuestra por qué son tan diferentes los cuadros dentro del romanticismo entre ellos. Uno de ellos es William Blake, porque hacía grabados algo tenebrosos, casi surrealistas, pero no lo llaméis surrealismo porque lloverá mucho hasta llegar al surrealismo. Y después está Turner, un artista que también anticipa a los impresionistas. Y sus cuadros son algo reconocibles porque sus paisajes están distorsionados, casi llegando a la abstracción, pero aún no es arte abstracto. Después de hacer un pequeño viaje por Francia, Alemania e Inglaterra, creo que ya hemos podido dar unas ligeras pinceladas para entender el romanticismo en conceptos muy, muy generales. Puede ser tan generales que sea una estupidez para gente que se dedique a la historia de arte o cosas relacionadas a esto. O a mi profe misma de Fonaments de las Arts. Te quiero. Pero bueno. Pero estos términos generales y con estos términos generales y poniéndote a enrollar, porque la mayoría de exámenes de historia del arte, bueno, los de historia del arte no sé porque no los he hecho, pero por una compañera así, y mis exámenes de Fundaments Artistics es enrollarte como una persiana a describir cosas de cuadros y composición y no sé qué, y haciendo referencia a estos conceptos, entendiendo que sabes del tema. Lo digo que me ha funcionado en mi caso porque he sacado un 8 y un 9 en exámenes sobre este temario. Bueno, de este temario, el temario era muy grande, era desde el romanticismo, que comenzamos los fundamentos artísticos, hasta acabar a los impresionistas. Pero son consejos, bueno, son bases para saber qué se necesita saber sí o sí para un examen del romanticismo. Al menos en mi temario de las PAU. Podemos concluir que el romanticismo no es solo darle bombones, flores y declaraciones y cursiledadas apesteladas a tu amante, sino que cuando nos referimos al arte es intensidad,
drama, libertad, ruinas, tempestades, emociones profundas y necesidad un poco loca de pintar paisajes, no sé por qué. Cada país lo interpretó a su manera, porque desde el principio el romanticismo era una declaración de rebeldía ante las normas impuestas del arte por la academia. Espero que no haya sido mucha zapa este vídeo. Si no te ha gustado, no sé qué coño haces aquí, pero bueno, si te ha gustado esta explicación, dale like, suscríbete para enterarte de más tonterías que hago y esas cosas que siempre dicen la gente. Si no me muero de exámenes antes, porque tengo parciales de aquí nada y después los trimestrales en 2 semanas, si no me muero antes, sacaré más vídeos explicando temas antiguos del arte y de otras cosas frikis en general. Y como siempre, yo soy GG y esto es el Templo de Imaginación. Y que las Caineas os bendigan.